Vamos a cantar este himno número 140. Adorando tu nombre glorioso. Hoy, luego de tanto tiempo, tantos siglos, en que se dio ese maravilloso día de la encarnación, del nacimiento del Hijo de Dios, hoy celebramos y recordamos como el más magno evento en la historia de las historias, porque allí nació aquel que sería el Rey de Reyes. Gracias, Jesús, porque hoy estamos adorándote aquí, nuestro glorioso Rey. Te suplicamos por el Espíritu Santo que tú nos enseñes hoy, Señor,
para poder ver más tu gloria, para poder amarte más hoy, luego de este estudio, que tú nos concedas un corazón ensanchado de amor para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que uno de los momentos más dichosos de la vida de todo ser humano es cuando puede contemplar a una criatura recién nacida, la cual prolongará su nombre y prolongará su sangre. No creo que estoy equivocado cuando afirmo que todo ser humano se prepara de una forma especial para ese momento hermoso en el cual espera el nacimiento de su hijo. Por lo general no queremos que nada se nos escape. Si no, vean a un padre cuando ya sabe que se aproxima el nacimiento de su hijo. Biberones, pañales, ropitas, cremas, abrigos, cuna, la clínica donde nacerá. Y hoy día hasta las madres ya escogen si lo quieren por nacimiento natural o cesárea. En fin, el alumbramiento de una nueva criatura por meses absorbe a los padres en los preparativos, y no es para menos. Realmente el nacimiento de un bebé nos muestra el maravilloso diseño que el Creador hizo para que la vida humana se prolongara en la tierra, porque el nacimiento es la prolongación de la vida. Cuando un hombre y una mujer conforman un hogar, ellos están ubicándose en el propósito divino de producir el milagro de la prolongación de la vida. Cuando dos seres mortales que somos incapaces de crear vida, somos usados por Dios para generar el milagro de la existencia. Por eso es que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan abominable delante de nuestro Dios. Y realmente tener hijos es una bendición divina. Debe ser considerado como un acto de inmensa misericordia de parte de nuestro Dios el permitirnos engendrar y dar a luz hijos. El salmista en el Salmo 127:3 dijo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, nosotros antes de ver a esa criatura y de ver su desarrollo, no sabemos a ciencia cierta qué va a hacer de nuestros hijos. No sabemos si van a ser inteligentes, no sabemos si van a aprender con facilidad a ser sabios, no sabemos si van a contribuir realmente en algo positivo al desarrollo de la sociedad, o si van a ser personas influyentes. Esto es difícil que un padre lo logre saber con certeza. Pero hubo una pareja de esposos en una humilde población de Galilea llamada Nazaret, en los inicios del siglo I, que supo con antelación la grandeza que llegaría a tener el hijo que estaban esperando. Ellos, más que ninguna otra en el mundo, tenían poderosas razones para estar expectantes del día del alumbramiento de su hijo. Ellos, más que nadie, sabían que su hijo iba a ser un gran hombre. Ellos, más que nadie, debieron realizar complejas preparaciones para que todo el mundo, para que todos los judíos recibieran con grandes pompas al que sería el Salvador de Israel. Por fin, lo que los santos hombres y mujeres de Dios habían esperado por siglos y siglos está a punto de cumplirse. Por fin está a punto de llegar el niño que se convertiría en la única esperanza de Israel.
por fin llegaría la simiente prometida, miles de años antes, al sabio patriarca Abraham. Por fin llegaría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, prometida siglos de siglos antes. Por fin llegaría el que ocuparía el trono de David, su padre, para siempre, y restauraría la gloria del pueblo de Dios, librándole de sus enemigos y sumergiéndoles en un reino de gozo y paz. Y hoy vamos a estar viendo cómo las Sagradas Escrituras nos narran el día esperado, el día en el cual nace aquel que vino a cambiar la historia. Y para eso vamos a ir a Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 5. No vamos a realizar una nueva lectura porque esa fue la que hicimos congregacionalmente, pero sí quiero que estén atentos al texto. Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. El nacimiento del Mesías, el nacimiento de nuestro Redentor. Y hoy vamos a estar viendo aquí en Lucas el nacimiento de nuestro poderoso Salvador. Y quiero, para el análisis de este texto, que lo dividamos en 3 secciones. La primera sección será el versículo 1 al 3, la cual he titulado La historia se mueve para su nacimiento. La historia se mueve para su nacimiento. Versículos 1 al 3. La segunda sección de nuestro texto sería el versículo 4 y 5. La ciudad correcta para su nacimiento. La ciudad correcta para su nacimiento. Y la tercera sección de nuestro texto será el versículo 6 y 7. El lugar más propicio para su nacimiento. El lugar más propicio para su nacimiento. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Versículos 1 dice: ¿qué aconteció cuando en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado? Dice el versículo 2 que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y que todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este verso 1 empieza diciendo que en aquellos días, ¿cuáles son? Bueno, es de suponer que se refiere a los días cercanos al nacimiento del precursor del Mesías, que es lo que él acaba de narrar en el capítulo 1, es decir, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero Lucas lo que nos quiere decir es que en esos días que habían sido esperados por el pueblo de Dios, en esos días en los cuales Dios se había dignado mirar a su pueblo que había sido subyugado por siglos y siglos de parte de una sucesión de imperios. En estos días en los cuales Israel estaba viendo cómo su religión cada día entraba en decadencia, donde los grupos más conservadores de la religión judaica se habían vuelto legalistas. Esos días en los cuales los más piadosos lo que hacían era vivir una religión externa sin cambios profundos en su corazón. En aquellos días, ¿en cuáles? En aquellos días en los cuales el cielo estaba moviéndose de una forma maravillosa en medio de la historia humana. En aquellos días en los cuales la gloria del Dios maravilloso se estaba mostrando al mundo. Días en los cuales el silencio de Dios, que había durado más de 4 siglos, se había roto y nuevamente Dios estaba hablando con el hombre. En aquellos días, ¿en cuáles? En los cuales la actividad angélica se había vuelto a renovar en medio de la historia de la
redención. Y Él dice que en esos días, el Dios de la historia mueve los hilos de la historia. En esos días, el Dios de la historia inclina los corazones de los hombres más poderosos como si fueran simples siervos en sus manos. ¿Para qué? Para que tomen decisiones conforme al decreto eterno de Dios y así se dé cumplimiento a la tan esperada profecía. ¿Por qué? Está a punto de nacer el Rey del mundo y es necesario que los reyes de la tierra se muevan conforme a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 1 que Dios mueve el corazón del hombre más poderoso del mundo en este tiempo, en esos días. Augusto César. Augusto César. Realmente el nombre de este hombre se le conoce más en la historia como Claudio César. Y el nombre que él recibía realmente era el nombre de Maximus Pontífice. Era el hombre más grande sobre el mundo, el máximo pontífice, el hombre más poderoso de toda la tierra. Y Dios no tiene problemas para usar a los hombres más poderosos de la tierra como si fueran marionetas que Él está moviendo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice en el versículo 1 que este hombre, el emperador romano, decretó algo, que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, el imperio romano llegó a ser tan grande que en su tiempo a todo el territorio que ellos abarcaban se le conocía como todo el mundo o toda la tierra. Tan vasto, tan grande, tan amplio era este imperio. Pero a pesar de la grandeza de este imperio, Dios no tuvo dificultad en mover la historia e inclinar el corazón de este hombre que no era cristiano, que no buscaba a Dios para que él iniciara o formara, para que él iniciara todo lo que se necesitaba mover para el cumplimiento de esta profecía. ¿Y qué es lo que él declara? ¿Qué es lo que él manda? Que todo el mundo sea empadronado. Un censo en todo el imperio romano. Dice en el versículo 2 que esto se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Recordemos que Lucas es un historiador que ha investigado de manera minuciosa para darnos una narración verídica de lo que realmente pasó, y él trata de darnos datos que comprueban esto. Y dice en el versículo 3 que iban de todos lados para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Por qué este rey hace este censo? Posiblemente con fines militares y especialmente para mejorar la recaudación de los impuestos. Entonces él necesita conocer toda la cantidad de personas en una edad productiva que hay en todas las provincias que estaban bajo su reino. Yo me imagino que esto tuvo que ser un tiempo de inmenso movimiento, todo el mundo yéndose para la ciudad donde había nacido. Y aquí vemos cuán grande es el Dios de la magnífica historia. Miren, va a nacer su hijo y Él requiere que todo el mundo se mueva, porque va a nacer su precioso hijo. Y Dios hace que las gentes se muevan de un lugar para otro. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, el Dios de la historia. Mi hijo nace, todo el mundo se mueve, hasta el emperador.
Dios pudo haber dicho a José y a María tal como lo había hecho antes y como lo hará luego por medio del ángel y decirle: José, mira, ya se están llegando los días del cumplimiento del nacimiento del rey. Recuerda que la profecía dice que debe ser en Belén y tú estás bien lejos. Tú estás en Nazaret, estás en Galilea, estás en otra provincia, estás en el lugar equivocado. José, muévase, hombre. Pero Dios no hizo eso. Dios decide mover a todo el mundo y al imperio romano para que Jesús nazca en el lugar correcto. Esa es la maravillosa historia. Pero ¿por qué razón? Bueno, en el versículo 4 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué el Dios de la historia quería que Jesús, el gran Salvador, naciera en Belén? Bueno, hay varias razones y esto nos lleva al punto 2 de nuestro sermón. La ciudad correcta para su nacimiento. La ciudad correcta para el nacimiento de aquel que iba a ser el poderoso Salvador. Dice en el versículo, en el 4, que fueron a Belén por cuanto José era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado o censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Antes de explicar bien esto, quiero mencionar algo. Allí dice desposada. Aquí todavía a María no se le llama esposa, sino que estaba en ese tiempo que se llamaba el desposorio. ¿Por qué razón? Porque José y María todavía no habían tenido una relación carnal. No habían consumado el matrimonio, ¿cierto? Así que todavía no podían ser considerados esposos. Por eso Lucas dice que ellos estaban desposados. Bueno, no sabemos si todos los habitantes del Imperio Romano se sometieron al edicto promulgado por Cayo Julio César Octavio, que era el nombre completo de este Augusto César. Pero suponemos, y la historia nos cuenta, que este edicto en el cual el emperador hace que todo el mundo se mueva para un censo, provocó reacciones y revueltas. En Judea y Galilea se produjeron ciertas revueltas a causa de este censo. Una buena parte de los judíos, recuerden, odiaban al imperio romano. ¿Por qué razón? Bueno, y más odiaban estos censos. ¿Por qué? Porque el imperio quería seguir subyugándolos, quería conocer lo que hacían para sacarles más impuestos. Y los impuestos no eran tanto para el beneficio de la nación judía, sino para el enriquecimiento del imperio romano. No obstante, los padres del poderoso Salvador, los padres que escogió Dios, son padres piadosos y saben que es necesario someterse a las autoridades superiores. José comprendió lo que Pablo luego nos dijo en Romanos capítulo 13, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Un hombre piadoso tiene una conciencia dominada por la ley de Dios, y este era el caso de José, un hombre piadoso. Él sabía que tendría que enfrentarse a muchas dificultades en un viaje de más de 140 kilómetros. Y recuerden que para ese tiempo no había trenes,
No habían aviones, no habían buses, ni habían automóviles. Tendrían que desplazarse por carreteras y vías llenas de peligros e incomodidades, y más en el estado en el cual se encontraba María. Estaba embarazada y muy pronto se acercaba el tiempo del nacimiento de su hijo. El emperador dice: los voy a censar. Y era una costumbre en Judea que cuando se iba a realizar un censo, las personas tenían que ir a su ciudad de nacimiento. No sabemos si el emperador ordenó que en todas partes todo el mundo fuera a su ciudad de nacimiento, pero sí sabemos que los judíos tenían por costumbre que cuando se iba a realizar un censo, tenían que ir a su ciudad de nacimiento. Y José era de Belén, así que ellos tienen que hacer un viaje desde Galilea, Nazaret, hasta Judea, a la localidad de Belén. Y ahora, algo que nos dice aquí el autor es que José era de la familia y de la casa de David, de la casa y la familia de David. ¿Por qué Lucas nos dice esto? Esto es algo importante. El Salvador del mundo tendría que ser de la línea real de David el rey. No podía ser de ninguna otra tribu. Incluso no simplemente iba a ser un descendiente de David, sino que tenía que ser un descendiente de línea real, porque el Mesías iba a ser rey, y los reyes tenían que ser de la familia real, la cual provenía de la línea de David. ¿Qué hubiese pasado si Jesús nace en Nazaret? ¿Qué hubiese pasado si Dios no hace que el emperador mueva a todo el mundo en ese censo y José tenga que ir a su tierra natal? Jesús hubiese nacido en Galilea, pero en él no se hubiesen cumplido las promesas. Esto fue tan serio que si nosotros vamos a Juan capítulo 7, versículo 40 al 42, allí encontramos a los judíos que no conocían la historia. Conocían parte, pero no la conocían todo. Bueno, quiero explicarles algo. ¿Qué era Nazaret y qué era Galilea? Galilea era una provincia romana que fue habitada por judíos y por otras personas. Pero Galilea era una provincia separada de Judea. En Judea estaba la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo. En el templo estaban los sacerdotes autorizados por Dios. De manera que los judíos que vivían en Judea consideraban que su tierra era el paraíso, porque allí estaba el lugar santísimo y la verdadera religión. Y ellos sentían cierto desprecio o desdén, incluso para con los judíos que vivían en otra provincia. Así que Galilea no era de las provincias más apetecidas y honradas por los judíos. En la Biblia a Galilea se le llama Galilea de los gentiles. No era el lugar propicio para que naciera el verdadero judío, que es Jesús. Allá en Isaías capítulo 9 versículo 5 se le llama Galilea de los gentiles. De manera que si Jesús nace en Nazaret, no tendría todas las credenciales bíblicas para ser llamado el Mesías, y mucho menos para ser el heredero al trono de David. Juan 7, versículos 40 al 42. Aquí encontramos a algunos judíos. Ya Cristo está en su tiempo de ministerio,
Y estos judíos que no conocen bien la historia, ellos suponen que si Jesús es Jesús de Nazaret, y si Jesús tiene un acento galileo, entonces es porque él no es de Judea y mucho menos de Belén. Y ellos dicen en el versículo 40, bueno, allí dice Juan: entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras de Cristo, decían: verdaderamente este es el profeta. Bueno, cuando dicen aquí profeta, están refiriéndose al profeta que estaban esperando antes de Cristo, es decir, a Juan, al que vendría en el espíritu de Elías. Pero otros decían: no, él es más grande que el profeta, él es el Mesías, él es el Cristo. Pero algunos decían: miren, tú eres tonto, ¿qué te pasa? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿Tú no conoces las Escrituras? Las Escrituras dicen que el Cristo será del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David. Eso hubiera pasado si Jesús nace en Nazaret. Pero el Dios de la historia es un Dios que la maneja de manera perfecta. Y en Cristo se cumplió eso. Y el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que en su investigación dejara redactado de manera clara y contundente que Jesús es el hijo de José y María, los cuales eran de la casa y de la familia de David. No hay dudas de que él es el Mesías. Por cierto, en griego, que fue la lengua en la cual se escribió esto, parece una redundancia decir que era de la familia y de la casa. Pero al Espíritu Santo, cuando quiere dar una lección, no le importa si es redundante. El objetivo es que todos comprendan que Jesús es de la línea directa, de la línea real de David, quien también era de la ciudad de Belén. ¿Cómo sabemos nosotros que José era de la línea real? Bueno, por las genealogías que nos dejaron los evangelistas. Tanto Mateo como Lucas trazan la línea genealógica real de José y de María y la llevan hasta David. De manera que Jesús, el hijo putativo de José, es descendiente por línea real. Es decir, si en el tiempo de Cristo todavía hubiese existido el trono de David, Jesús hubiese sido el rey en el sentido textual. Y ahora, Jesús sí es el rey, pero no como los judíos lo estaban esperando. Jesús era un rey espiritual. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene David en el nacimiento del poderoso Salvador? Vamos a ver solo unos textos en el Antiguo Testamento que nos dan la respuesta. Génesis 49:10. Génesis 49:10. Aquí encontramos una escena cuando Jacob estaba a punto de morir y él llama a sus 12 hijos y da una profecía sobre cada uno de ellos. Y cuando llega a Judá, él le da esta profecía: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de sus pies. ¿Qué es lo que Jacob está profetizando allí? Que los reyes del pueblo de Dios tendrían que ser de la tribu de Judá. De manera que el poderoso Salvador que iba a ser el rey del pueblo nace de la tribu correcta. Él viene de la tribu de Judá, tanto por María, su madre, como por José, su padre putativo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, segundo de Samuel 7:16, cuando Dios establece el pacto con David, le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole aquí a este rey? Miren, que
que un descendiente de línea real iba a ocupar su trono para siempre. Obviamente, eso no se cumplió en su hijo Salomón, porque él murió, y no se cumplió en ninguno de los otros reyes que tuvo Judá. Es más, en Jeremías, capítulo 23, versículo 30, Dios le dice a Joacim que él será el último rey de la línea de David. Él será el último rey que ocupe el trono de David. Dios se fastidió de su pueblo. Sin embargo, por medio del profeta Ezequiel, el Señor le dice al rey de Judá que ellos vendrán a ruina. Vendrán a ruina y no habrá más reyes hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Eso dice en Ezequiel 21:27. Dios suspendería el reinado hasta que viniera aquel de quien es el derecho, que lo ocuparía para siempre, pero sería de la línea de el rey David. Luego, Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dice que este que ocuparía el trono para siempre nacería de una virgen. Eso está en Isaías 7, 14. Por eso Lucas, un investigador minucioso, él dice, oigan, Jesús nació de una virgen, y él usa la expresión desposados. Todavía no eran marido y mujer cuando Jesús nació. Estaban en la etapa de noviazgo. Eso es lo que él quiere decir aquí. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, Dios, Miqueas 5:2, había dicho que este descendiente de David, que ocuparía el trono para siempre, nacería en Belén de Judea. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De manera que cuando José y María obedecen el edicto del emperador romano, posiblemente sin ellos saberlo, sin ser conscientes, se ubican en el plan divino, de manera que el Salvador naciera en la ciudad correcta. Hermanos y hermanas, ¿cuántas bendiciones hay para los hijos de Dios cuando son obedientes a sus preceptos? Miren, ellos nunca serán hallados en el lugar equivocado. Siempre estarán en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Pero el poderoso Salvador no solo nació en la ciudad correcta, sino que nació en el lugar más propicio, aunque esto suene un poco absurdo, y ese será nuestro tercer y último punto en este sermón: el lugar más propicio para su nacimiento. Dice en el 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando José y su novia, porque aún no habían concretado la relación, cuando José y María llegan a la ciudad correcta, dice Lucas que se cumplen los días de la gestación y el niño es dado a luz. Bueno, aquí dice, se cumplieron. No sé si se han percatado, pero Lucas capítulo 1 y capítulo 2, más de 7 veces, si no estoy mal, 8 veces, usa la misma expresión. Se cumplieron. Como dijo un santo, siglos de anhelo y oración, inspirados y alentados por las divinas promesas, están a punto de finalizar. Por fin se cumple lo que Dios había prometido a su pueblo. El momento señalado ha llegado. La promesa hecha a la mujer en el jardín del Edén, luego de miles de años, por fin se cumple.
ahora nace en Belén aquel que es la simiente de la mujer y aplastará a la cabeza de la serpiente. Ahora está naciendo en Belén la simiente de Abraham, en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora nace en Belén aquel cordero que daría su sangre para obrar la limpieza de los pecados de su pueblo. Ahora nacía en Belén aquel que era en mayor grado que Moisés, el mediador que garantizaría la comunión entre Dios y su pueblo. Pero a pesar de la grandeza de este niño, a pesar de que iba a ser el poderoso Salvador que profetizó Zacarías en el Benedictus que estuvimos viendo en el sermón pasado, a pesar de lo grandioso que este niño iba a ser, el lugar de su nacimiento no sería una cuna de oro. A pesar de que iba a ser el poderoso Salvador, su lugar de nacimiento no sería un higiénico hospital, ni una habitación decorada. No, el poderoso Salvador debía nacer en un lugar sin lujos, en un humilde pesebre, es decir, en una sucia y hedionda cueva. ¿Por qué? ¿Por qué debía nacer él allí? Por varias razones. Primero, para el Hijo de Dios, el hecho de haberse convertido en hombre, de haberse encarnado, significaba despojarse de su gloria. No era ninguna honra para la segunda persona de la Trinidad humanarse. La gloria que él compartía con su Padre en los cielos debió ser abandonada. Tomar la forma de una criatura humana era algo humillante para el Dios del cielo. Era necesario que naciera en un sucio pesebre para que así nos mostrara que cuando Dios vino al mundo a morar entre los hombres, significaba que Él estaba bajando a lo más bajo, pues habitaría en medio de la podredumbre del pecado que emana de los hombres que se han rebelizado contra Dios. Bueno, esto no es muy honroso para nosotros, ¿no? Esto no es algo que nos dé mucha honra. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos por naturaleza nos hemos acostumbrado a nuestro pútrido olor espiritual y moral. Nos acostumbramos tanto que ya no percibimos la hediondez de nuestras maldades. Pero en aquel que nunca conoció pecado, cuando viene a habitar en medio de los hombres muertos en delitos y pecados, Él sí logra percibir los olores nefastos de nuestra maldad. Y ese pesebre hediondo donde nació Cristo estaba diciendo: cuando la segunda persona de la Trinidad baja a la tierra a hacerse hombre, no bajó a lo más honroso. Para él significó bajar a lo más bajo, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, que él descendió a lo más bajo, es decir, a la tierra. No al infierno como algunos creen. Cristo, cuando bajó a la tierra, bajó a lo más bajo que pudiera bajar Dios. No fue ninguna honra hacerlo. Por eso era preciso que el Hijo de Dios naciera en un pesebre. Pero un pesebre no como los que hoy día se usan en diciembre. No, Jesús nació en un pesebre real, lleno de excremento y olores de animales. Allí fue donde nació el poderoso Salvador, porque su vida iba a ser una vida de sufrimiento y dolor, porque solamente con su muerte podía ser este Salvador. Miren,
La verdadera Navidad de Cristo no se parece en nada a la que muchos paganos y cristianos celebran hoy en día, con luces multicolores y pesebres lujosos y costosos adornos. No. La verdadera Navidad fue expresada por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Allí está la verdadera Navidad. Dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para el Hijo de Dios, hacerse hombre significó despojarse de sus glorias y convertirse en un siervo. Y el pesebre nos deja ver eso. El sucio pesebre de Belén lo demuestra. Cuando Jesús nació en forma de hombre, había abandonado su hogar celeste para bajar a lo más bajo de esta tierra. Pero en segundo lugar, el pesebre fue el lugar más preciso para que Jesús naciera, porque como dice aquí Lucas en la última parte del versículo 7, no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, el mesón era como una especie de posada que se acostumbraba a usar en esas tierras donde los viajeros llegaban, y en la parte alta era donde ellos dormían, y en la parte baja, que por lo general era una cueva, guardaban a sus animales. No hubo una sola casa en Belén donde pudiera nacer el descendiente más importante del rey David. No hubo el calor de un hogar para que naciera allí el poderoso Salvador. Ni siquiera en el sitio donde se hospedaban los viajeros hubo lugar para él. ¿Por qué? Juan 1:11 nos da la respuesta. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nacer en un pesebre señalaba lo que iba a ser la reacción de la mayoría de la gente. No iban a aceptar a Cristo. José y María tuvieron que buscar el lugar bajo del mesón donde se guardaban a los animales. Solo en ese sucio lugar hubo espacio para el poderoso Salvador. ¿Y qué representaba ese sitio? La constante situación que enfrentaría nuestro Jesús, el cual sería despreciado y desechado por las gentes, como lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y menospreciado, y es experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente de Belén escondió de él su rostro. La gente de Judea también lo hizo, y hoy también mucha gente esconde su rostro de Jesús. Más son los que lo ignoran que los que lo aceptan. Por cierto, nuestra sociedad del siglo XXI no es diferente de la sociedad judía del siglo I. Aunque la mayoría de la gente usa el nombre de cristiano, la realidad es que escondemos de él nuestro rostro. No queremos verlo, no soportamos verlo. Nos parece humillante decir que creemos en Cristo. Nos es fácil decir que somos cristianos, pero nos es difícil decir a la gente del mundo que nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador. Nos parece poco prestigioso afirmar que obedecemos los mandamientos de Cristo.
Para muchos que se llaman cristianos, incluso el nombre de Cristo a veces les afrenta. Pero Lucas nos deja ver que no todo fue privación para el Hijo de Dios. Dice en el versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Hay algunas pocas personas piadosas que lo iban a acoger. Y así como José, María, personas piadosas, le brindan cuidado en medio de la podredumbre en la que estaba, de la misma forma, Dios guardó un pueblo, el cual iba a acogerlo y a recibirlo en su corazón. Deseo finalizar con 3 aplicaciones. Primera, la natividad de Jesús fue un tiempo de gloria y un tiempo de hermosura para el pueblo de Dios, porque el renuevo, la raíz de David, la simiente prometida que aplastaría a los enemigos del pueblo de Dios, había llegado a Belén. Los creyentes debemos siempre recordar este hecho histórico decisivo en el cual el Dios eterno se introduce en la historia del hombre, haciéndose uno de ellos para brindarle una poderosa salvación de sus nefastos pecados. No importa el tiempo del año en el que nos encontremos, siempre debemos cantar la bella historia del nacimiento de Jesús, pues gracias a ese nacimiento hoy nosotros disfrutamos de las glorias de la salvación. No es necesario esperar un mes determinado por la tradición de los hombres para hablar y cantar de tan magno evento. Segunda aplicación. Pero la natividad de Jesús, aunque fue un tiempo de gloria, también fue un tiempo de gran humillación para el Hijo de Dios. Pues eso significó empezar el camino que lo llevaría a la cruz, donde debía morir para derramar su sangre y así ofrecer la poderosa liberación del pecado que vino a dar. Solo por el camino del dolor, el cual inicia con su nacimiento en un sucio pesebre, podía obtener eterna redención para su pueblo. Nunca olvidemos que Él vivió, murió, resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en Él, dice Juan, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano y amigo que estás aquí hoy, yo te invito para que celebres con nosotros hoy la verdadera Navidad de Cristo de una manera correcta. ¿Cómo? Creyendo en Él como el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Amigo y amiga que estás aquí hoy, si acudes a Cristo con plena confianza, creyendo que Él es el poderoso Salvador prometido en las Sagradas Escrituras, entonces tu corazón, el cual ha sido albergue de hediondos pecados, pasará a ser una morada de luz, donde brillará para siempre la santidad de la gloria de Cristo. ¿Qué contrastes hay, no?, en la historia de la salvación. Miren, el Señor le dice a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Pero cuando llega a Belén, no había lugar para ella en el mismo. El ángel le dijo a María: será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, pero en Belén vemos que su madre lo acuesta en un sucio pesebre. ¿Por qué estos contrastes? La respuesta nos la da Pablo en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico,
por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, no basta con dar una interpretación correcta a este relato de la natividad de Cristo. Debiéramos hoy sentirnos tan profundamente impresionados por el amor de Dios que Él nos reveló aquí a través del nacimiento de Jesús en medio de un sucio pesebre. Debiéramos hoy expresar lo que dijo un escritor cristiano: por mi querido Jesús fue tu encarnación, tu mortal dolor y la ofrenda de tu vida, tu muerte de angustia y tu amarga pasión, todo por mi salvación. Demos gracias a Dios. Oh Jesús amado, hoy hemos visto esa linda historia, esa gloriosa historia de las historias, las cuales vemos como tú te introduces en la historia humana, haciéndote como uno de nosotros. Nada honroso para ti, oh buen Dios, nada honroso para ti el hacerte como uno de nosotros que estábamos en pecado, que éramos como muertos que caminábamos, dejando por todas partes el hedor de nuestra putrefacción causada por nuestros pecados. No podemos comprender ni siquiera aún en este estado de regeneración lo terrible que debió ser para ti oler nuestros pecados. Algún día lo entenderemos, sí, pero aún no alcanzamos a comprender cuál sería la percepción de un ser que es totalmente puro al oler el pecado de un ser mortal. Oh Jesús, pero gracias porque todo eso no existe por nosotros. Es un acto de puro amor y no lo podemos entender. No hay amor más grande que ese. Hemos sido tan viles, tan sucios, incluso aún conociéndote y aún disfrutando de tu gracia. Todavía nos es difícil alejarnos de tantos pecados que emanan un olor desagradable y hediondo delante de ti, Señor. Pero gracias porque ese amor sigue siendo tan grande hoy que a pesar de todo eso, tú nos amas y nos miras como tus hijos. Tú nos miras con ese amor y esa misericordia tan grande que tienes. Gracias, Padre, porque al estudiar la Escritura entendemos realmente qué es la Navidad y vemos que no es nada parecido a lo que hoy día nosotros celebramos con esa designación. Oh Jesús amante, gracias porque nos has dado la fe para creer en ti, Señor. Gracias porque nosotros no te hemos despreciado, sino que en nuestro mesón, en nuestro corazón, sí hallaste lugar. Pero fue solo un acto de tu amor, Señor. Porque nosotros, al igual que los hombres de Belén, un día cuando nos hablaron de ti también dijimos: aquí no hay lugar para ti. Aquí no hay lugar para ti, Jesús. El mesón está lleno de mis pecados, está lleno de mi orgullo, está lleno de mis deseos, de mis placeres. Pero gracias, porque tu misericordia fue tan grande que un día el Espíritu Santo entró, abrió la puerta de nuestro corazón y dijo: voy a abrir espacio en este mesón para que el Hijo de Dios entre. Y así tú entraste, Jesús, y la podredumbre que teníamos dentro salió y nos diste la verdadera libertad. Gracias por tanto amor, Señor. Y hoy sí podemos entender y decir: feliz Navidad, porque sabemos, te conocemos y hemos aceptado a aquel que nació en ese día
que cambió la historia del mundo. Yo te pido, oh Dios, que nos concedas un corazón cada día más grande para que allí more Cristo. Que nos des un corazón más ensanchado de amor para amar a ese poderoso Salvador. Te pido por aquellas personas que están aquí, en las cuales todavía no habita Cristo, cuyos corazones todavía son como un hediondo pesebre. Yo te pido que les ayudes en tu gracia, que tengas misericordia y que les hagas nacer de nuevo para que puedan venir a Cristo. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si entonamos otro himno donde sí vamos a, hoy sí estamos celebrando la verdadera Navidad de Cristo. Hoy estamos celebrando esa Navidad. Hay un himno que es el himno número 131, se llama Santa la Noche. Santa la noche en la cual nació el Salvador. 131. Santa la noche. La noche puso las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Oh, también los magos del oriente llegaron guiados por ser y luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Oye, Manuel, es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijar, nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente
dio su ley de amor y su paz. Libre al esclavo que en cadenas vive, y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos